el estar aquí es un beneficio, pero también es una responsabilidad. Amén. Entonces, gracias al Señor por eso. Gracias a Dios porque nos permitió a la familia Villarreal mudarnos, o como dicen ustedes, movernos. Ya estamos en un nuevo sitio, unos 8 minutos más lejos de aquí. Bueno, pues entonces tenemos que ajustar las horas de salida. Pero gracias al Señor por eso, porque es una bendición, con mucho cansancio. Pero Dios nos da esa oportunidad. Y bueno, gracias al hermano Javier que nos ha apoyado bastante. Gloria a Dios. No le hemos pagado y no sé si le vamos a pagar, pero que el Señor se lo pague, hermano. Amén. Pero gracias a Dios por eso. Entonces, aún quedan algunas cosas pendientes, pero ya lo más difícil se hizo. Y de verdad quiero darle gracias al Señor por eso, porque es una bendición. Gloria a Dios. Dentro de tanta tormenta, por lo menos un rayo de luz aparece, que es para nosotros una bendición. Gracias a Dios por eso. Sobre todo porque ya estamos toda la familia juntos, los 4, hasta con mi hijo menor ya estamos juntos. Y espero que estén orando por eso, para que el Señor nos dé oportunidad de toda la familia servir al Señor. Amén. Es una gran bendición para nosotros. Bueno, entonces, hablando de tormenta, vamos a caer ya a lo que es nuestra lección de hoy. Vamos a, si el Señor nos permite, terminar. Comenzamos nosotros hablando sobre lo que es la protección plena en cualquier situación. Y comenzamos diciendo pues que la vida del apóstol Pablo había sido bien, pero bien complicada. Y como decimos en nuestro país, cuando no estaba preso, lo andaban buscando. O sea que siempre andaba de carreras, siempre andaba con bastantes dificultades. Y cuando él estaba bien tranquilo ya en el ministerio, venía otro y siempre había alguna oposición. Lo dejamos, recuerda, cuando estaba frente a Félix, el gobernador, y luego entonces ante el otro Herodes, el rey. El mismo Herodes dijo que no hay ningún delito, pero como él apeló al César, entonces tiene que ir al César. Y comenzó el viaje, el cual nosotros relatamos un poquito la semana pasada, y una de las frases bien célebres que se refleja mucho en lo que está pasando, ese evento bien difícil en cuanto, no solamente que era un viaje de turismo, no era un crucero que iba Pablo, no era de vacaciones que iba detenido, iba para ser juzgado, y con él otras personas más que ya, incluso ya uno ya tenían su condición de que iban a morir allá en Roma. Pero el viaje no iba a ser tan fácil, el viaje iba a ser bien complicado. Tanto es así que desde el principio, y una de las cosas que debemos recordar, como dice este texto que tenemos allí, donde Hechos 27-25, lo vamos a recordar y vamos a decirlo todos a una voz. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Hechos 27-25. Y de lo que hablamos la semana pasada, nos vamos a dar cuenta de que Pablo, cuando dice esa frase, es porque había visto desde el principio cómo Dios había metido su mano. ¿Cuántas veces Dios nos salvó la vida del apóstol Pablo? Y dése cuenta que lo que está subrayado, él lo dice claramente: yo confío en Dios. Y como comenzamos la vez pasada, nosotros utilizamos muchas veces esa frase solo por decirla, solo porque era aparentar ser muy espirituales. Y casi siempre decimos, no, yo, en nombre de Dios, o primeramente Dios, o todo eso lo hacemos, pero ¿qué hacemos en la realidad? Lo último que hacemos es orar. Siempre contamos, vamos a ver cómo sale. Y si no sale bien, entonces allí sí confío en Dios. Entonces ese es el problema. En cambio, el apóstol Pablo toda su vida había sido
motivada, llevada y muchas veces presionada la vida del apóstol Pablo a confiar en Dios, porque Dios siempre respondía. Entonces, lo que iba a ocurrir en este episodio, él iba camino a Roma. Recuerden que salió de Jerusalén, fue a Sidón, pasó por detrás de Chipre, luego llegaron a lo que es donde está el puerto de, ya se me olvidó el nombre. Ellos salieron desde este puerto, fueron hasta Sidón, y de allí, cuando decidieron salir, se dieron cuenta de que ya el apóstol Pablo le estaba diciendo: no es bueno que salgan, porque lo que se avecina no es muy bueno. No es muy bueno. Incluso se me ha dicho de que van a perder muchas cosas. Van a perder la nave, van a perder la carga y hasta la vida pudieran perder. Entonces, el apóstol Pablo sabía, ya Dios le había puesto en su mente que el viaje a Roma no iba a ser directo como ellos estaban esperando. Lo ideal del viaje sería salir desde Miras, pasar por detrás de Creta y luego ir hacia Italia. Esa es la idea, ese era el viaje. De modo que en Miras ellos iban a tomar otra barca, esa barca venía de Alejandría. ¿Recuerdan qué es Alejandría? Una nave alejandrina. Entonces vamos a recordar esos términos para tener idea de lo que vamos diciendo otra vez, incluso para los que no estuvieron. La nave de la cual ellos salieron desde Jerusalén era una nave adramitena, que era del puerto de Adramito, donde es Mira, al puerto del cual ellos llegaron, que hoy esa ciudad pertenece a Turquía. Sotavento era la forma en cómo ellos fueron por detrás de Creta, de modo pues que la brisa no lo sacara. En este caso, sotavento es una manera de protegerse con la montaña o la estructura de la tierra para que la brisa no le pegue directamente. Y la otra palabra contraria, ¿recuerdan? Ahí está, la hermana sabe cuál es la palabra, porque en nuestro país hay una ciudad llamada así, Barlovento. Barlovento es lo contrario, cuando los marineros aprovechan el ímpetu de la brisa para salir más rápido. En este caso aquí no era así porque no era necesario, porque el viento que venía de norte a este, o sea que los iba a devolver hasta donde estaban, a Jerusalén. Ellos querían una brisa que fuera desde el sur hasta el norte o hasta el nordeste. Por eso ese no les servía, por eso pasaron por detrás. Por eso es que la navegación dice: y navegamos a Sotavento de Chipre, es decir, resguardándonos con las estructuras geográficas de Chipre. El otro es, como les dije, una nave alejandrina. En este caso es proveniente de Alejandría, la cual es una ciudad de Egipto y que fue la capital de Egipto durante mucho tiempo, e incluso allí el Imperio Romano tuvo por 10 a 15 años una de sus sedes como capital, de modo que esa ciudad era muy importante. La otra información es este huracán llamado Euroclidón. Vamos a ver otra vez esa palabra allí, que es un viento huracanado proveniente del nordeste. Y Euroclidón, euro porque viene del norte de Europa, y Clidón pues tiene que decir que es huracanado. De modo que esas brisas normalmente hasta hoy en día llegan etapas en el año en que pasa ese tipo de viento. O sea que los marineros tienen que conocer esto específicamente para poder navegar. Esquife, esa palabra es bien complicada, no tiene nada que ver con lo que realmente es. Pensamos que esquife es las
las maletas, las cargas, las cosas, pero no, el esquife es el barco pequeño que utilizan como salvavidas o cuando el barco llega ya a un destino que no toque fondo para ir hasta el puerto. Ese es el esquife. Aparejos, como les dije, son los tipos de poleas o los tipos de amarres que hay para subir y bajar las velas. De modo que con eso se hace más fácil. Eso se llama aparejos, que significa poner 2 o 3 cuerdas para poder subir o bajar más fácil y aligerar el peso de las velas. Y otra palabra que no la tenía allí, sí la ubiqué, porque vamos a ver hoy otra vez, es en este caso la palabra sirte. Y también es algo bien sencillo. Pero si usted le dice, evite el sirte, ¿qué va a saber usted qué es sirte o yo? Sirte es el banco de arena que se forma lejos de la playa, pero no a poca profundidad. Por eso es que normalmente esos bancos de arena que se forman por el tipo de oleaje, esos son los que más dañan las embarcaciones porque no se ven a simple vista, pero sí están se hace como una montaña, o nosotros en Venezuela conocemos la palabra médano, eso es, o una duna. En este caso en el desierto se forma así, pero en el mar se forma así de esa manera, que el mismo oleaje hace que se reúna arena en un lugar. De modo que eso, en la Biblia aparece la palabra sirte. Yo también decía, la primera vez que yo leí eso, ¿qué será eso? Debe ser una parte del barco. Entonces en realidad es sirte. Como vimos, inició el viaje. Se embarcaron hacia Roma, fue en el año 59 después de Cristo, y estaba a cargo de esa embarcación el centurión con sus soldados llamado Julio. Y entonces uno de los primeros puntos llegaron a Sidón, estuvieron durante todo un día en alta mar para ir a Sidón, porque si hubieran ido a pies les hubiera tocado caminar 2 o 3 días. O sea que por barco fue un solo día de camino. Y desde allí a Pablo se le permitió estar con sus amigos allí en Sidón, con sus hermanos. De modo pues que desde el inicio del viaje vemos cómo Dios con su mano estaba dándole protección a Pablo. O sea que indistintamente del camino que nosotros tomemos, si Dios nos tiene en sus planes, Dios nos va a llevar donde Él quiera llevarnos. Amén. Solo que debemos recordar lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 27, versículo 25. Yo confío en Dios. Y yo confío en Dios significa, no es que yo creo que Dios existe. No, mucha gente sabe que Dios existe. Confiar en Dios significa que vas a escuchar lo que te va a decir y lo vas a obedecer. Eso es lo que significa confiar en Dios. Entonces, mire, es bien complicado. La palabra obediencia en todos los idiomas del mundo tiene un solo significado. Pero la gente del mundo le da un significado. Eso es como cuando alguien dice, bueno, yo soy obediente porque hago lo que tú dices, pero no amo lo que me estás diciendo que haga. En cambio, cuando Jesucristo, Él dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo digo. Y mis verdaderos amigos que me aman. O sea que la amistad y la obediencia tienen que ir juntos. A veces es fácil nosotros trabajar muchas horas, ¿verdad? Porque nos gusta el trabajo que hacemos. Pero cuando no nos gusta, allí el trabajo es un martirio. ¿Verdad que sí? Y eso es lo que ocurre a veces con nosotros en las cosas de Dios. Hay cosas que no hacemos porque no nos gustan. Eso se lo deja el pastor para predicar el delito. Pastor, encárguese de eso. Yo sé que aquí no hay nadie con eso. Como usted le va a predicar en las redes sociales, quizás hay alguno por allí en las redes sociales que tenga ese problema. Nosotros no. ¿Amén? Amén. Ahí sí dijeron amén. Entonces seguimos. Se inició el viaje. Vemos como ya desde el inicio ya hay penuria porque ellos salieron
el apóstol Pablo les había dado esa recomendación, ¿no? Que se cuidaran porque podría haber pérdidas. Y dice la palabra de Dios aquí, que ellos vieron que había una brisa bien agradable y quisieron aprovechar esa brisa y salieron. Pero resulta que más adelante, dése cuenta del versículo 9, vamos allí, ahora vamos a ir tocando poco a poco. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Como les dije la semana anterior, esto fue una profecía que dio el apóstol Pablo. No es porque a él se le ocurrió, de alguna manera Dios le puso eso en su mente, en su corazón, y no se quedó callado, porque también él iba en ese barco. ¿Y sabe qué, hermano? Hay cosas que a veces nosotros nos guardamos y sin darnos cuenta vamos en el mismo barco donde esa gente que va equivocada y nosotros no decimos nada. Cierto. Por ejemplo, sabemos que mucha gente va al infierno y nosotros decimos, pero bueno, cada quien es responsable de su salvación, ¿verdad? Y Dios le va a poner en el camino a alguien que le hable, ¿verdad que sí? Pero ¿cuántos de nosotros somos llamados a predicar el Evangelio? Todos. Y si hay alguien cerca de esa persona y trabaja contigo, ¿quién es ese alguien que Dios ha puesto en el camino? Entonces vamos en el mismo barco. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegue el momento, Dios nos va a pedir cuenta. Así es. Porque somos llamados a predicar el Evangelio. Y sabe que por culpa nuestra mucha gente va a ir al infierno. Man. Cierto. Así como si obedecemos, mucha gente puede ir al cielo. Amén. Eso seguirá predicando el pastor. Seguimos. La profecía de Pablo. ¿Verdad que nosotros a veces escuchamos de Pablo el gran misionero, el gran maestro, el gran luchador, pero no escuchamos que diga el gran profeta? Cierto. Tampoco él quería que era reconocido por profeta, no quería. Si nosotros vamos a tener a los tesalonicenses, dése cuenta que allí hay profecía, incluso para los tiempos futuros. Así es. La venida de Cristo. Incluso él se metía allí, él decía, y nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes. Él pensaba que se iba a ir con Cristo en las nubes. Él dirá, vivir con Cristo es mucho mejor, pero si me arrebata luz, quiero el pasaje completo. Amén. Esa es una forma de darse cuenta. Pablo fue un profeta. Muchos no predican la profecía de Pablo. Por eso es que lamentablemente algunas iglesias bautistas, como nosotros, obviamos el tema de profecía por temor a caer en la falsa profecía. Así es. Pero tampoco debemos olvidar de que la profecía que está en la palabra de Dios es completa. Amén. Y es dada por Dios. Pero sí dice el apóstol el apóstol Pedro, que la verdadera profecía no vino por voluntad de hombre. Y ese es el problema de hoy. Así es. Y que la verdadera profecía que debemos creer es la que está ya en la Biblia. Amén. No en el que me dijeron. Dios me mandó a decirte, tengo un mensaje para ti. No, eso es voluntad de hombre. Pero la voluntad de Dios ya está escrita, y lo que está escrito, créalo que se va a cumplir. Amén. Sea bueno o sea malo. No muchos amén, ¿verdad? Así es. Seguimos entonces. La profecía de Pablo es tomada a la ligera. Vean el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pareciera lógico, ¿no? Pareciera lógico. Nosotros diríamos, pero bueno, nosotros que como cristianos
nuestra vida ha sido escuchar a los que predican y buscar manera de obedecer a Dios a través de los consejos que nos dan desde el púlpito o en el salón de clase. Man. Pero parece lógico lo que está diciendo el centurión. O sea, ¿quién es el marinero? ¿Quién es el que conoce a su barco? ¿Quién es el que conoce el mar? ¿Quién lo está diciendo aquí? La gente que trabaja en el barco. Y a veces parece imposible, ¿no? De que una persona que no conozca cierto oficio tenga mejor visión de lo que está pasando en ciertos casos. Y que a veces hay que escuchar a todos. Amén. Es tremendo. Así es, amén. Yo no sé nada de mecánica, pero a veces veo algo y creo que pudiera ser tal cosa. Y cierto comentario que pudiera decir, eso abre puertas. Yo no sé nada, a lo mejor si lo hago yo, quiero el carro. Así como también ciertas cosas en cada una de las profesiones que trabajamos. Yo no hago, o usted no hace libros o manuales de procedimientos o cosas así, pero a veces pareciera tener una visión más clara para las cosas. Incluso lo que enseñamos, los que alguna vez pudimos prepararnos, tenemos nuestra mente llena de lo que queremos decir, pero muchas veces falta lo que debemos hacer o lo que tenemos que decir. Y las personas que no han alcanzado ese grado de estudio o ese nivel de conocimiento, lo ven tan clarito. Y nosotros no queremos escuchar. O si los escuchamos decimos, el que estudió fui yo. ¿Verdad que sí? A veces hay que escuchar a todos. Amén. Y pareciera que tiene la razón, porque mira, el centurión daba más crédito al piloto. O sea, ¿quién maneja el barco? ¿Le vas a decir tú, Pablo, de que tú vas a saber más que él, que estudió? ¿O que ya tiene 20 años navegando estas mismas aguas? Incluso al patrón de la nave. No se trata solo del que tiene el timón, sino el que administra cómo debe ser el viaje. A veces nosotros tenemos ese problema, que no escuchamos a los que parecieran ser insignificantes. Cierto. Y es un problema. Amén. Porque a veces como padres ni siquiera escuchamos a nuestros hijos. Porque el que tiene la autoridad y la experiencia son los padres. Man. Y Dígalo. es un problema. Amén. Yo conversaba en estos días con una señora y es el tema, es algo que no podemos pasar desapercibido. Nuestros hijos están naciendo en una época diferente a la infancia que vivimos nosotros. Están más avanzados. Porque cuando nacen ya las cosas que ellos empiezan a percibir lo entienden de una vez y lo manejan de una vez. Porque nosotros tenemos una enseñanza bien diferente y a veces ni entendemos cómo funcionan las cosas. Ya nacen aprendidos, como decimos, ¿verdad? Y a veces no queremos escuchar porque entonces le decimos, ¿quién sabe más, tú o yo? ¿Vas a enseñar a tu papá a ser hijo? Y debemos nosotros escuchar. Amén. ¿Sabe por qué? Amén. Porque la realidad que ellos están viviendo no es nuestra misma realidad. Así es. Cierto. Nosotros tenemos una mente con las cosas que vivimos en el pasado. Ellos están viviendo lo que se está viviendo actualmente. Exacto. Lo que tenemos que tener claro es que debemos cuidar por donde ellos van a andar. Eso. Debemos cuidar con la palabra de Dios la mente de ellos. Y debemos cuidar con nuestro testimonio para que ellos también sean obedientes. Les prohíbo decir groserías, pero yo las digo. Les prohibimos mentir, pero yo les miento. Man. Por ejemplo, venga para acá, que este es loco. Resulta que el que está ahí es un hermanito de la iglesia. No, mire. ¿Y qué va a hacer el niño cuando ve al hermanito de la iglesia otra vez? El loco. El loco. Está ahí. Y le va a tener miedo. Yeah. Vemos, y si es barbado y pelón,
O sea, lo que yo les quiero decir, hermano, es que pareciera. Hay dos. ¿Cuál de los dos? La próxima vez digo, y para que despertaran, hermano. Amén. Lo que yo digo en cuanto a esto, hermano, es que a veces nosotros pasamos por este tipo de textos, de versículos en la Biblia, y esos textos los utiliza la gente que no conoce a Dios. Y pareciera que tiene la razón. Y dice, bueno, Pablo estaba equivocado porque la gente es lo que conoce. Así mismo pasa con nuestros hijos. Nos quieren enseñar las cosas del mundo porque los psicólogos dicen esto y aquello. Con respecto, por ejemplo, a lo que es el género. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Usted como padre debería saber para que responda a las preguntas de sus hijos. Ahí está. Porque si sus hijos van a escuchar solo respuestas de la gente que está a favor de eso, cualquier momentico les llega, ya no son varones. Entonces, ese es otro tema que el hermano Zenobio lo va a preparar. Pero es importante, hermano, recuerden que lo que parece obvio muchas veces no lo es. Cierto. Porque detrás de todas las cosas está Dios. Amén. Entonces seguimos. Yo sé que no es fácil. Viene ahora entonces, ya nos salvamos de seguir hablando de gente así. Amén, amén. Se desata la tormenta, porque la gente ya decide recoger todas esas cosas y decir, bueno, es que queremos llegar en este mismo año. ¿Sabe que en esa época del año normalmente ya se avecinaba, como estábamos hablando de entre agosto, entre finales de julio e inicio de agosto, ya para septiembre, octubre o noviembre ya se hacía insoportable navegar. Ellos querían llegar por lo menos a mitad de viaje para descansar en uno de los puertos y tener solo un mes de viaje. O sea que no iba a ser tan difícil. Pero resulta que como Pablo les estaba diciendo, mira, las tormentas es como que se van a acercar, van a venir antes de tiempo. Ellos decidieron salir para recortar camino, de modo que sí, en el viaje, ellos tenían que llegar a un puerto, pasar todo el invierno, y luego al pasar el invierno salir y llegar otra vez a Italia. O sea que esos viajes podrían durar hasta 3 y 4 meses. Recuerden cuando Cristóbal Colón salió de España. Prácticamente tuvo no sé cuánto tiempo en el mar, hasta se comían los zapatos que tenía. Imagínense, ¿sí? Entonces allí era mucho más cerca, ellos esperaban tener un mes de viaje, hibernar 2, pasar el invierno y luego llegar a Roma con un buen tiempo. Entonces vemos cómo comienza esa tormenta. Vamos a ver, versículo 14. 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, de ese cuenta, es como dijeron, viste, Pablo, ve, date cuenta. Esta gente que sabe de esto tiene razón, ve cómo salió ahora. Viene una brisa que parece favorable. Dice que ellos iban costeando Creta. Vamos a devolverle un momentico al mapa. Ahí está. Ellos salieron entonces desde aquí y costearon porque el viento venía de esta zona, el viento fuerte venía de esta zona. Ellos quisieron protegerse con Creta y pasaron de este lado de la isla y se dieron cuenta, bueno, el viento es favorable, ahora ya no es a sotavento que vale, ahora es a barlovento, es una manera de apoyarse por la brisa para salir más rápido. Pero resulta que la situación no era solo eso, es como cuando vemos que sale el sol, sacamos a tender la ropa, pero ya vienen las nubes grises, como que no va a resultar, decimos, ¿no? Entonces vemos como el Señor de alguna manera está protegiendo toda esa embarcación y todo lo que Dios iba a hacer con ellos. Se desata la tormenta, versículo 14.
Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Cómo es esa brisa? El de Europa, sí. Eso, que baja desde Europa y es huracanado. Duro. De modo que es fuerte. Más bien, en vez de ellos, como ellos iban hacia el norte, hacia Italia, esa brisa los tiró hacia el lado contrario. Dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, proa si saben qué es, ¿verdad? La vela. La proa La proa es la punta de la nave y la popa es al final. Inicio, final. Dice, nos abandonamos a él, a esa brisa huracanada, y nos dejamos llevar. No podían luchar contra eso. Y habiendo corrido a otra vez a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, ¿qué quiere decir? Trataron de protegerse con esta estructura geográfica de Clauda. Con dificultad pudimos recoger el esquife. ¿Qué pudieron recoger? El barquito. El barquito. Entonces ya saben, esquife de barquito. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la Sirte, ¿qué Sirte? Irse. Sirte, la arena que se acumula por el efecto de las olas que no se ven porque está siendo acumulada y va subiendo como una montaña, pero sigue debajo del agua. Entonces, ahora sí estamos entendiendo. Por temor a que chocara contra ese montón de arena, arriaron las velas y quedaron a la deriva, es decir, se dejaron llevar para que no se fuera hacia la orilla de la isla, sino que se adentrara hacia el mar. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. No es a pasar lijas, no. Era la carga. Empezaron a aligerar la carga que llevaban. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. ¿Qué son los aparejos? La estructura con que ellos pisaban las velas era la mayoría eran metálicas, entonces quitaron todo eso, ese era el gran peso, los tiraron para poner más ligera la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. En este texto, una información. Cuando dice, y ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos, ¿quién lo está diciendo? Lucas. 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 Quiere decir entonces que Pablo no solamente iba en el barco, porque el escritor de este libro de los Hechos es el doctor, el médico Lucas. Por lo tanto, Lucas está en términos personal diciendo, mira, yo creo que hasta aquí llegamos. O sea que lo que estaba viendo no era nada fácil. Por supuesto, él había visto cómo Dios había metido su mano desde un principio por el apóstol Pablo y por él también. Pero en esta vez no estaba teniendo temor. Y así pasa con nosotros, ¿verdad? Hay momentos en que uno sí tiene mucha fe, pero ya ve que van y pasan los días y no hay nada, no hay resultado. Somos humanos y tendemos siempre a debilitarnos. Y dice, entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo.
Y ahí viene la frase: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Entonces, viene el discurso de Pablo. Lo primero que pasa son tres cosas que dice de gran manera. Así facilito, el resumen. Debían haberle oído y quedarse. ¿Cómo decimos nosotros los hispanos? Te lo digo. Levante la mano el que nunca lo ha dicho. Solo un mudo. Y a veces ¿Cómo era? no, te lo dije. Entonces ahora, volviendo al texto que habíamos dicho, el 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a Pablo. ¿Dónde queda ahora ese? ¿Recuerdan ese texto? Dice, muchos confían en caballos, muchos confían en carros. Ajá, pero yo confío en el nombre de Dios. Pareciera que no todo el que bien estudiado tiene razón. Pareciera que el que tiene autoridad no siempre tiene la razón. Así es. Pareciera que la mayoría nunca tiene la razón. Tiene la razón el que confía en Dios. Amén. Y espera en Dios. Amén. ¿Recuerdan cuando Israel envió 12 espías a revisar la tierra prometida? Vinieron 10 asustados y con los ojos grandísimos así. Allá hay unos gigantes que, mira, yo me le paro al lado, mira, y no sé, como que no quiero ir para allá. Josué y Caleb trajeron hasta un racimo de uva grandísimo así. Ellos vieron los gigantes, pero ven lo que vimos nosotros. ¿Qué deciden ustedes? ¿Comer bien o seguir en el desierto? ¿Confiar en Dios o seguir temiéndole a la gente? Ahí está. Aquí está. Pablo les dijo, se los dije. Allí vemos un poquito de humanidad de Pablo. Es decir, como humano les está reclamando. Aunque no pareciera ser muy ético, ¿no? Pero eso es una manera de llamar la atención. Nuestras esposas, o los esposos, o nosotros como padres a nuestros hijos, ¿te das cuenta por qué yo te lo decía? ¿Verdad que sí? O la misma iglesia, hermano, no le aconsejé que no lo hiciera. Un poquito más suave, pero se lo dije. Entonces hay que tener mucho cuidado con los consejos que escuchamos, porque pudiera ser verdad. Más. Entonces vemos allí, mucho cuidado, escuchar siempre a la gente, que pareciera que no conocen de nada, pero si es Dios quien está hablando, Ahí está. hay que escuchar. El otro aspecto, nadie moriría, solo van a perder el barco. Nadie va a morir, no se preocupen por eso. Solo van a perder el barco. Y otra cosa, naufragarían cerca de una pequeña isla. Ellos ni siquiera sabían dónde estaban. Porque cuando hay tormenta en el mar, no se sabe si es de día o es de noche. Imagínese usted, además del poco de agua que estaba cayendo del cielo, las olas tratando de romper el barco y que era oscuro. ¿Quién va a estar pendiente de qué hora es? A ellos, no me quiero morir. Eso es lo que estaba pendiente. Entonces, esos son los 3 puntos. Pero recuerda lo que vimos nosotros aquí. El versículo 23. ¿Por qué Pablo estaba diciendo todo esto con tanta seguridad? Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Muchos dicen que esto es una teofanía o directamente una cristofanía. Cristo mismo pudo haberse aparecido a Pablo. ¿Se cuenta el título que está dando el apóstol? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Ojo,
no lo asegura la palabra de Dios, no lo dice directamente. Pero algunos estudiosos dicen que pudo haber sido Jesucristo. Así como se le apareció a Nehemías también cuando estaba en la reconstrucción de la cerca, del cerco de Israel. Así también como se les apareció el mismo Jesucristo en el horno ardiendo de los 3 amigos de Daniel. O sea que, hermano, Jesucristo no vino por primera vez al mundo cuando nació de María. Amén. No. Jesucristo es Dios. Amén. Está en todas partes. Amén. Y puede mostrarse como quiera, donde quiera y cuando quiera. Amen. Así es. Y está aquí. Está en tu corazón. Amén. Por lo tanto, lo que estaba diciendo Pablo no fue cualquier cosa que se le ocurrió. No como los charlatanes de ahora, Amén. que sueñan algo y dicen Dios me dijo. Come on. Mucho cuidado. Amén. Entonces, el versículo 24, él está diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. ¿Qué quiere decir eso? Mira, no importa porque tú vas a llegar vivo. Y no solo eso, sino que los que están contigo yo te los voy a dar. Nadie va a morir. Y eso es muchísimo. Porque de eso iba a depender lo que el apóstol Pablo iba a causar el gran impacto en la vida de él. Y si Dios mismo se lo estaba diciendo, tenía que cumplir totalmente. Hermano, Dios mismo nos dice muchas cosas que a veces nosotros ni nosotros mismos creemos. ¿Cómo se lo vamos a explicar a otros? Cierto. Si no confiamos en Dios. No es una fe loca, no es una fe ciega que debemos tener. No debemos creer solamente a lo que escuchamos, debemos también creer en lo que vemos, cómo Dios actúa. Y es necesario nosotros entonces seguir con esto. Vemos el naufragio, ya por fin. ¿Después de cuántos? Después de 14 días de tormenta. ¡Wow! No es cualquier cosa. Si en estos días estuvimos viendo una lluvia de un día completo y bueno, ¿y hasta cuándo? Pues imagínense allí, 14 días. Esa isla pequeña que se le dijo al apóstol Pablo que iban a llegar, es la isla Malta. Hoy en día se llama la isla de Malta. Por cierto, una isla se mueve mucho dinero aquí, hoy en día. Tiene muchos comercios, incluso ellos no tienen problema de restricción de tener extranjeros, pero los extranjeros tienen que ir a trabajar. Y es complicado hacer un negocio allí, pero después que quedan allí, hermanos, son muy bien reconocidos. Entonces, en la Biblia también se le conoce como isla Melita, pero actualmente es Malta. Todos seguían luchando, si ustedes siguen leyendo, miren, todos seguían luchando por salvar la nave, todos. No solamente los detenidos, no solamente los soldados, no solamente los marineros, todos, porque ninguno quería morir. Además, ¿recuerdan que les dije cuántas personas eran? Eran 276 personas. Imagínense, para que hubieran 276 personas, el barco no era muy pequeño. Y comparé con lo que estábamos aquí ese día. Aquí nos reunimos, yo creo que un máximo de 70 personas, cuando viene todo el grupo. Imagínense usted 3 veces este grupo. Bueno, 4 veces este grupo. 4 veces este grupo. O sea que el barco no era muy pequeño. Y las cosas que ellos tenían mucho peso también. Como vimos allí, al llegar a los 14 días y al discurso de Pablo, entonces Pablo le dijo, bueno, ya tienen ánimo. Ya ustedes saben de que Dios me dijo de que se van a salvar. Bueno, vamos a comer. Ya tenían muchos días sin comer. Necesitaban recuperar fuerza. Además, lo que sobrara de comida
debían tirarlo por la borda. Debían tirar todo eso. El barco se encalló en la arena y empezó a destruirse, incluso con toda la ayuda que ellos trataron de hacer. Empezaron ellos a tirar cosas, a aligerar la carga, y a uno de los soldados se le ocurrió y dijo, bueno, como lo más seguro es que vamos a morir, no queremos que ninguno de los prisioneros escape, vamos a matarlos a todos. Como que eso fuera a ser algo. O sea, ¿quién se va a salvar supuestamente? Ellos piensan entonces, bueno, como estamos cerca de una isla, si esos pasajeros se escapan y quedan allí, si alguno de nosotros sobrevive, igualito en Roma nos van a matar porque los pasajeros, los prisioneros escaparon. Entonces, ¿qué hizo el centurión? El centurión dijo, epa, no, ustedes están bajo mi cargo. Y lo que había pasado con el apóstol Pablo, eso le ayudó a que este centurión dijera, oye, este hombre parece que tiene razón. Porque ellos no habían notado de que estaban cerca de una isla. Inmediatamente en la mañana, cuando ellos divisaron a lo lejos de esa isla, entonces dijo el hombre, wow, este hombre tiene razón. Lo protegió por eso también. Y entonces, finalmente, hermano, cuando llegó el momento que la nave se estaba destruyendo, el apóstol Pablo dijo, mira, no maten a nadie. Los que sepan nadar, láncense primero. De modo que los que no sabemos nadar, estemos salvándonos con las cosas que estaban en las naves, con partes de madera, con parte del equipaje que flotara, incluso algunas sogas o algunas cosas que tenían cierto tipo de boya que flotaban, y ninguno se perdió. Todos quedaron vivos. Ustedes pueden terminar de leer el capítulo y se van a dar cuenta que al final llegaron a la orilla de esa isla. Y todo eso, hermano, no es simplemente un relato como es este capítulo. No es solo un relato, sino ver cómo la mano de Dios en situaciones mucho más extremas de lo que usted y yo hemos pasado, cómo Dios ha actuado, cómo Dios ha protegido. No se trata de un problema cualquiera, porque a veces la solución está en nosotros, bueno, ok, me voy, me quito. ¿Verdad que sí? Con una persona ignorante y grosera, la solución es quitarse a un lado. Pero cuando no puedes irte porque estás en algo que se va a destruir junto con los demás, entonces sí vemos como Dios, de alguna manera, Dios siempre da protección plena. Sí es, amén. La confianza que debemos tener en Dios en este nivel. Esto me trae a la mente lo que pasó con Jonás. Los que han leído Jonás se van a dar cuenta. Una tormenta como esa también. Solo que ese hombre estaba descuidado, tratando de alejarse de Dios más bien. ¿Y qué le hizo Dios? Dios le dijo, bueno, tú no quieres ir donde te estoy mandando. Pero yo voy a hacer de que tú hagas las cosas y te des cuenta que el que tiene la razón soy yo y no tú. A veces actuamos así. Vemos y comparamos al apóstol Pablo, confiando siempre en Dios. Y él fue que dio confianza a que esa gente pudiera salvarse, porque Dios estaba actuando. Y vemos a Jonás, donde más bien lo echaron al agua porque dijeron, mira, por culpa tuya nos estamos ahogando. Hicimos esto. ¿Cuántas cosas nosotros podemos ser de bendición a otros? A veces la gente no quiere a los cristianos porque los llama fanáticos, no tanto por lo que digan o hagan, sino porque hablan de algo que ellos ni siquiera hacen juntos. Mi Dios, y no sé qué, pero entonces dicen groserías, son mentirosos, son más rencorosos, siempre señalan, y la gente los llama fanáticos por eso. Porque a veces, no viene a trabajar porque fui para la iglesia, pero su vida sigue igual. ¿De qué vale que haya escuchado un mensaje? Y la gente los tira al mal, es decir, los rechaza. ¿Cuándo van a escuchar el evangelio de alguien criticón? ¿Cuándo van a escuchar el evangelio de alguien que murmura, que señala, que pelea, que es grosero? En cambio, ¿qué pasó con el apóstol Pablo?
creyeron en lo que este hombre le está diciendo. Hermano, yo no tengo que decir lo que usted y yo tenemos que hacer. Simplemente meditemos en esto. Y que Dios va a estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Que el Señor nos ayude cada día a ser de bendición. Quizás no vamos a salvarle la vida a nadie, pero quizás la salvación puede llegar a ellos por lo que nosotros hacemos como testimonio, glorificando a Dios. Amén. Gracias le damos, Señor, porque es maravilloso ver cómo su mano está cada día, en cada momento, en cada situación. Usted siempre tiene el control. Por eso le pedimos que nos ayude a nosotros a serle fiel y que entendamos que alrededor nuestro hay personas que necesitan de